puede leer, pero difícil levantar 4 de la mañana, difícil, ¿cierto? Por eso cuando no lee, entonces ese día, ¿verdad? No, muchas veces mis pensamientos me llevan, luego mis sentimientos, luego se queda vacío. Pero cuando en la mañana leyendo la Biblia, un versículo de la Biblia, la palabra, entra, se queda todo el día feliz. Aunque no comí ni hamburguesa, ni pizza, ni churrasco, pero me siento lleno, muy raro, ¿cierto? Esa palabra me guía, me da. Ya encontraron entonces, hermanos, ya el libro de Nehemías capítulo 3, desde el versículo 1 voy a leer. Ya, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Imni. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron y para ayudar a la obra de su Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Belatías, Gabaonita, y Jadón y Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arraía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumafut, y junto a él restauró Atus, hijo de Asamnías, y Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pat Moab. Restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, y gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador
de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azubuk, gobernador de la mitad de la región de Besur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Ya pasamos, ¿no? El versículo 32, último versículo. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Hasta el versículo 32 hemos leído. Ese libro, Nehemías capítulo 3, completamente, ¿no? Reedificando el muro de Jerusalén y luego las puertas. Solo eso nomás, ¿sí? Está escrito, ¿cierto? ¿No? Que por el tiempo no hemos leído todo, ¿no? Y pasamos. Aquí video mostramos, ¿no? Es la construcción. Porque primeramente necesita acá, salón, ¿no? Salón principal. Y este tiempo está lloviendo bastante, ¿no? Entonces, y salón más importante, salón y escenario. Y luego, frío, ¿cierto? Frío, está haciendo muy frío. Quería hacer esta noche también allá en el patio, pero va a congelar todo, ¿cierto? Algunos ya estaba expresando, pastor, casi punto de congelar, dice, domingo en la mañana. Que me sentía no tanto frío, ¿verdad? No, pero porque todavía joven parece, me siento. Pero algunos hermanos expresaron, estaba muy frío, aunque en la mañana, pero está pasando más tiempo, entrando invierno, ¿verdad? ¿No? Entonces va a ser más frío. Por eso poco preocupamos, ¿cierto? Para que no se congelen los hermanos. Queremos avanzar rápido. Por eso salón más importante, ¿no? Principal, el escenario. ¿Vio, no, ese video? Sale bonito, ¿cierto? Escenario también muy bonito, ¿no? Del piso del escenario, 5 metros de altura. Muy alto, ¿no? Parece un teatro. Que aquí jóvenes puedan presentar. Luego, algunos hermanos se casan acá y aquí, imagínense, ¿cierto? Aquí casándose, aquí bonito. Entonces, eso también pensamos. Entonces, para techar necesita cortar los árboles, prohibido, ¿no? Entonces, estamos para hacer reunión con alcalde, encargado de alcalde. Queremos solicitar, cortando, techar, bonito. Luego, aquí al lado, ¿no? Al lado, usted vio una imagen, ¿no? Al lado del escenario ese, ahora cocina actualmente. Eso va a levantar un piso más, 2 pisos. Entonces, aquí un piso es mismo nivel de escenario del piso, para que staff pueda meter sus cajas, que pesado, cualquier evento. Luego aquí habitación para varones. Sí, porque aquí no hay, necesita, ¿no? Mucho espacio. Y luego ese lugar, ¿no? Ese edificio, ahora actualmente, ahora estamos haciendo culto. Aquí aulas, academia, ¿no? Aquí va a estar muchos estudiantes. Abajo también aulas. Luego actualmente comedor, ¿no? Cocina. También aula, 3 aulas estamos pensando. Porque aquí damos academia, ¿cierto? Academia, aquí muchos van a venir enseñando. Necesitamos maestros, ¿no? Profesores. Luego aquí atrás, ese edificio, ¿no? Ahora está haciendo segundo piso, cocina. Luego tiene kiosco también, creo que encargado de cocina, kiosco, ¿no? Cuando mirando, ¿verdad? ¿No? Estaba muy feliz, porque sus lugares, ¿no?
cuando ve, ahí voy a poner mi olla, mi cocina. Eso está pensando. O mis panes, pancito también, ahí voy a poner. Entonces hay kiosco, cocina aquí. O segundo piso, multisalón. Puede hacer reuniones diferentes, ¿no? Guardando algunas cosas. Luego atrás, más atrás, en el fondo, según ese video sale baño público, ¿no? Segundo, 2 pisos. Pero después mostramos, ¿no? Cambiamos, planta baja, solo planta baja, baños. Y queremos hacer eso. Todo eso es, aunque muy chiquitito parece, ¿no? Pero tarda mucho eso. Luego estamos ahora tratando, ¿no? Juntar otra la mitad de este terreno, ¿no? Completando. Luego, después, y al lado, ¿no? Ese terreno, otros 700 metros cuadrados, ¿no? Y ahora aquí ese lugar se siente muy chiquitito, parece. Rápido, ¿cierto? Y ya está muy chiquitito, se quedó. ¿Cómo hemos vivido entonces en Pura? En Pura es 300 metros cuadrados, ¿cierto? Dios ha bendecido ese lugar. Sí, ahí, entonces, aquí doble, ¿no? 700 metros cuadrados, más de doble. Pero ahora veo también muy chiquitito, acá. Sí. Y entonces, después, ¿no? Haya otro al lado también, comprando, ¿no? Ese lugar. Entonces, 2 lugares, ¿verdad, no? Si queremos diseñar que una iglesia acá. Entonces, mientras estamos avanzando esa construcción, hermanos, ¿ustedes también están participando, hermanos? Sí, justo esta noche hemos leído. ¿Qué contenido es? Solo reedificar, ¿cierto? El muro de Jerusalén, luego las puertas, asegurando, ¿no? Para que no entre adentro. Entonces, leyendo desde sacerdotes, explica nombre de personas, su cargo, desde sacerdotes, o algunos también plateros, algunos perfumeros, ¿verdad? ¿No? Sale, comerciante también sale. Luego también, ¿quién sale? Hasta gobernador. ¿Sí? Entonces, diferentes personas Dios utilizó para construir ese muro de Jerusalén, las puertas. Entonces yo también, ¿no? Recordándome, aunque yo no hago mucho, sí, acá, ¿cierto? Solo estando en mi oficina, aquí las hermanas, y en la mañana merienda, primera merienda, en la noche segunda merienda. Luego cada cocina acá, cada zona viene, está sirviendo. Parece que me siento aquí viviendo, parece el reino de, ¿cómo? El reino de los cielos, ¿no? Sí, aquí banquete. Cada día diferente menú. Luego comida full. Entonces entre nosotros hablamos, hermanos, siempre construimos en la iglesia, nosotros hablamos, siempre construimos acá. ¿Cómo podemos comer, vivir así? Entonces está muy feliz, contento vivir acá. Y luego mirando, ¿no? Nuestra iglesia, la misión envió, ¿no? Primer misionero, Pastor Juan Kim. Actualmente está pastoreando en Ecuador. 1998 años llegó. Y aquí en Bolivia, ¿no? Primera ciudad, La Paz llegó. Acá. Entonces yo también escuchando, ¿no? Pastor, estaba muy difícil por altura, no podía acostumbrarse. También muy raro, ¿cierto? Aquí cultura boliviana, ¿cierto? Mucho paro acá. No podía entender, dice. No anda buses, ¿cierto? El transporte. Además, altura, no se enfermaba. Entonces, un año después buscó dónde hay más bajo, ¿no? Ciudad Santa Cruz. Entonces, y ahí también levantó la iglesia en Santa Cruz. Entonces aquí empezó 1998 años, ahora es el año 2026, casi 30 años. Desde que llegó aquí a la ciudad de La Paz,
y escuchando, ¿no?, testimonio de los misioneros, los hermanos, o buscaron lugares, ¿cierto? En el principio alquiler, diferentes lugares. Luego después anticrético. Luego actualmente ahora ya nosotros compramos, ¿no?, ya nuestro lugar. Se tardó casi 30 años. 30 años, hermanos. Tal vez largo tiempo o tal vez no, o está bien más o menos. Entonces, durante este tiempo, 30 años, aunque diferentes lugares, primero alquiler, después anticrético, llegando actualmente a ese lugar. Dios trabajó aquí en Bolivia grandemente. Primeramente, los hermanos yo veo, ¿cierto? Dios bendijo a los hermanos, a usted de verdad, ¿no? Para que sirva a Dios el Evangelio. Usted se enferma, ¿cómo va a servir el Evangelio? Usted se enferma, ¿puede servir, hermanos? También, Dios nos da la economía también, ¿cómo puede venir acá? Salud, la economía, nuestra familia, Dios ha bendecido. Amén, hermanos. Por eso ahí también, iglesia, Dios bendijo y puedo ver. Durante ese tiempo, así avanzamos. Y aquí ese libro de Nehemías también, igual. Cuando el rey Nabucodonosor, ¿no?, el reino de Babilonia. En ese rey, ese tiempo de rey Nabucodonosor, atacó a Israel, se invadió. Y ahí fracasó Israel. Luego, en el tiempo de Salomón, construyó el templo de Dios. En esa guerra, como destruyeron, ¿no?, ese templo de Dios. Luego, todos los utensilios del templo de Dios que había, llevaron a Babilonia. Todo llevaron. Entonces, derribando ese templo de Dios, luego los utensilios que llevaron. No solamente esto, los israelitas, pueblo de Israel, también llevaron, ¿no?, como cautivos, llevaron bastantes. ¿Cómo trasladaron? ¿Sí? Bastantes personas. Entonces, tiempo de ese libro, Nehemías leyendo, ¿no? Sí. Entonces, pasando ese rey Nabucodonosor, luego ahora, diferentes reinos pasando, un rey se llama Artajerjes. Entonces, en ese tiempo, el reino de ese rey Artajerjes, ese Nehemías también, uno de cautivo de Israel, pero halló la gracia, ¿no?, al lado de ese rey, está sirviendo, él era copero de ese rey Artajerjes. Entonces, su cargo, ¿no?, algunos pueden pensar, sí, ¿cómo y sirviendo ese copa de vino, cierto? Que es bueno eso tal vez. Pero anteriormente, si cerca del rey no puede estar, porque mucha gente entra, ¿verdad?, ¿no?, como para matar, amenazar. Entonces, al lado del rey no puede estar cualquier persona. Muy alto rango es. Entonces, aunque él es cautivo de Israel, pero ¿qué cargo tenía? Copero, muy altos. Actualmente puede ser el ministro, ¿verdad?, ¿no?, el ministro. Entonces, halló la gracia, ¿verdad?, ¿no? Pero escuchando, uno de los judíos llegaron, sus pueblos, y comentaron, ¿sí?, el muro de Jerusalén, las puertas, el muro de Jerusalén derivados. Pero las puertas de ese muro de Jerusalén fue quemadas por fuegos. Entonces, no podían estar con quieto. Entonces, en ese cargo no falta nada, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto, hermano? No falta nada. Puede vivir tranquilamente. Claro, aunque él es como cautivo de Israel. Pero halló la gracia, no falta. Puede vivir comiendo bien. Luego, una casa buena. En buena condición puede vivir. Pero al escuchar esa noticia, el muro de Jerusalén, y está derribadas. Luego toda la puerta del muro de Jerusalén y quemadas por fuegos.
no podía vivir tranquilamente, ayunando, llorando, orando a Dios. Dios, si yo vivo muy bien ahora, como bien, vivo bien, no falta nada. Pero como en nuestro país, justo ese muro de Jerusalén, las puertas, fue derribadas, derrumbadas, ¿no? No derribada, derrumbadas. Entonces ahí oró a Dios, orando a Dios. Luego, un día, Dios dio una oportunidad. Estaba sirviendo al rey Artajerjes, ese copa, sirviendo, ese rey vio su rostro. ¿Cómo estaba ese rostro de Nehemías? Es triste, mucha preocupación. Entonces, ese rey, sabiendo muy bien, ese Nehemías, yo sé que tú no tienes enfermedad. ¿Por qué tu rostro tan oscura? ¿Por qué tiene tanta preocupación? Dígame, ¿qué es? Entonces, por esa situación, él expresó, ¿sí? En Israel, mi pueblo y templo de Dios, el muro de Jerusalén, fue derribada, fue quemada. ¿Cómo puedo estar tranquilamente? Así ya expresándose. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Si usted me da la gracia, quiero volver. Entonces, imagínese, esclavo, ¿cierto? Esclavo es. Esclavos, aunque tiene cargo muy alto. Entonces, esclavo quiere volver a su casa. ¿Quiere ya permitir ustedes? Pero ahí ese rey Artajerjes, que tiene corazón, ¿verdad? ¿No? Escucha, luego permite. ¿Cuándo va a volver? Porque para construir, 1 año, 2 años, 3 años, ¿va a construir? No se puede, ¿cierto? Va a tardar sabiendo esto, ese rey permite. Pregunta, ¿cuánto tiempo va a tardar? Tiene que volver, porque usted me da la palabra de Dios, el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, sabiendo que va a tardar mucho tiempo, permites. Luego, donde ese reino de Artajerjes, ¿cierto? Lejos es hasta Israel. Sí, entonces va a pasar diferentes países, ¿verdad? Diferentes autoridades. Pide la carta, ¿sí? De rey Artajerjes. Con esa carta mostrando que pase, ¿verdad? No, sin problema. Entonces, ahí recibiendo la gracia de Dios, también el apoyo de ese rey Artajerjes, llega a Jerusalén. Ya vamos a ver, ¿no? Capítulo 2, una parte, ya usted puede ver, el libro de Nehemías, capítulo 2. Ya luego llegando a Jerusalén, ya que vamos a ver, 10, capítulo 2, el versículo 10. Pero oyéndolo Sanballat y Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, que había, ¿no? Sí, mucha dificultad, pero por la gracia de Dios, ¿verdad? No, sin problema, llegó a Jerusalén, ¿verdad? No, llegó. Después de llegar, ¿qué hace ese Nehemías? Ya el versículo 11, ¿no? Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, ¿no? Cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
Entonces, como él ha escuchado, podía confirmar, ¿verdad? ¿No? El muro de Jerusalén, luego las puertas. Aunque había enemigos, no quería que construya, avance. Pero ahí hallando la gracia, luego empezó a construir. Luego, esa noche, capítulo 3, hemos leído, ¿cierto? Entonces empezó a construir, ¿verdad? ¿No? Entonces estaba avanzando, ¿cierto? Aquí un sacerdote, plateros, también negociantes, hasta el gobernador, ¿cierto? Por diferentes personas y estaba avanzando, construir, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces leyendo esa parte, yo también, esta noche, ¿no? Escuchando testimonios, ese tiempo también pensando, ¿no? Ese libro leyendo Nehemías. A Dios usa diferentes personas para construir, ¿no? El muro de Jerusalén. Entonces yo también deseaba a mi persona que use Dios, ¿verdad? ¿No? Acá. Entonces cuando pasando años después, sí escribiría una Biblia, ¿cierto? ¿Cómo va a describir mi persona? Sí, ¿cierto, no? ¿Cómo va a describir mi persona? Un coreano que llegó de Corea a Bolivia, no sabe nada, solo sabe dormir y comer. Pero ¿cómo está participando, cierto? Es Avenida Chacartaya, cerca de 2 cuadras arriba de terminal de bus, ¿verdad? No solo imagino, ¿cierto? Creo que usted no imagina eso, ¿cierto? ¿Ah? Entonces aquí leyendo, ¿cómo va a escribir acerca de mi persona? Y tampoco escribe, ¿no? Algunos. Entonces deseaba yo también que use Dios mi vida, ¿no? Si ahí, si no usaría, ¿qué pasaría en mi vida? ¿Cómo describiría mi vida? ¿En qué libro va a describir mi persona? Creo que nada, ¿cierto? Nada. Y cuando yo estaba en el seminario, como también y estando años en el seminario, deseaba que use Dios, pero en vez de usar muchos pastores calificando los seminaristas, evalúa. Y luego pastores decidieron que algunos seminaristas no ayudan, dice, como una caja de las manzanas está podridos. Entonces está contaminando, ¿no? Entonces en ese caso mejor, dice, mejor. ¿Qué mejor? Alguna manzana podridos y cortar y botar, dice, para lo demás, dice. Entonces ahí yo también escuchando, ¿sí? ¿Quién será expulsado esa manzana podrida? Pensaba. Jamás pensé que yo era una manzana podrida, que yo años esperando en el seminario. Pero dictando la lista, fulano, pero estaba mi nombre. Recién me daba cuenta, soy una manzana podrida. No sirve. Que perjudica a otros seminaristas más inteligentes, más sabios. Antes yo juzgaba mucho a mis compañeros, pero cuando dictaba mi nombre en la lista que va a expulsar del seminario, recién a ese compañero, mejor que yo, pero mucho tiempo, años, yo juzgaba mucho. Por ese corazón, ¿no? Creo que Dios que quería sacar. Entonces llegaba mucha tristeza, ¿verdad? ¿No? Entonces, y 10 personas, era 10. Entonces, nos habló. Entonces, ordena tus maletas, porque los seminarios, solo una maleta nomás maneja, no hay más cosas. Tampoco tiene mucha ropa, ¿cierto? Entonces, una maleta y amara y ya termina. Luego ya dice, sal. Entonces, daba mucha tristeza. ¿Dónde voy a ir? Qué vergüenza a mi familia, ¿cierto? Voy a ser siervo de Dios. Voy a morir por el Evangelio. Luego así hablando ya entró. Pero la iglesia expulsa ahora. ¿Por qué ya bota del seminario? Que no sirve, que peor porque que perjudica a otros compañeros que no avancen. Entonces, ¿cómo voy a explicar eso a mi familia?
me daba mucha vergüenza. Surgía mucho pensamiento, mejores, no voy a ir a mi casa, mejor voy a vivir solito, luego voy a morir ahogándome en un río, ¿cierto? Ahí mejor, sí, nadie que sepa. Pero pastores hablaron, antes de salir, por lo menos, ¿cómo tanto tiempo ustedes recibieron enseñanza del pastor? Por lo menos tiene que saludar, dice al pastor, pastor Oxupar. Tampoco quería ver, ¿verdad? ¿No? Porque mucha vergüenza. El pastor estaba cuarto piso, nosotros segundo piso. Entonces, maleta dejando y subimos cuarto piso. Entonces 10 seminaristas entramos. Pastor, buenos días, nosotros saldremos del seminario. Entonces, pastor preguntó, ¿por qué quieres salir? Así preguntó. ¿Cómo va a explicar, verdad? No somos una manzana podrida, así. Luego ya no sirve, perjudica. Difícil explicar. Entonces, pastor, mirando a nosotros, no responde bien. Entonces, uno a uno preguntó, ¿tú por qué quieres salir? Dios, no tengo amor. Yo no hay amor para el evangelio, no quiero vivir. Más yo quiero estudiar, continuar mi universidad. ¿Tú por qué quieres salir? Yo quiero ganar más dinero. Yo quiero trabajar en una empresa. Entonces, ¿tú por qué quieres salir? Cada uno, pastor, preguntó. Entonces uno quiere estudiar, entonces ya vaya a estudiar bien, dice. Yo quiero trabajar, ganar dinero en una empresa. Entonces el pastor preguntó, yo te ayudo, ¿no? Una empresa de un hermano, empresa grande, yo llamaré para que acepte. Entonces. Y ahí uno a uno preguntó, pastor ayudó. Luego y preguntó a mí, ¿tú por qué quieres salir entonces? Que no podía responder, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces necesita responder, pastor. No quiero salir, pero pastores me quieren expulsar, pastor. Pero así yo hablo. Sí, no quiero, pero donde no hay lugar, pastor. Pero los pastores calificando, evaluando, o peor seminarista. Luego, o contagia a otros seminaristas sanos. Por eso quiere echar el pastor. Entonces, escuchando a mí, creo que Dios dio, ¿no? Corazón, misericordia, ¿cierto? Me pregunto, ¿no quieres salir? No quiero, pastor. Quédate así, me dijo. Ya, gracias, pastor. Gracias, pastor. Pastor, por favor, dígales otros pastores. Así me quedé. Entonces, no sirve, ¿verdad? ¿No? Un seminarista. Afuera, en el mundo, tampoco. Que yo también, mi vida muy desordenada. No podía controlar. Que tomaba muchos. Me enfermé. No podía controlar. Afuera tampoco. En la iglesia tampoco, ¿cierto? Aunque quería vivir por el evangelio, pero muy raro, ¿no? Los pastores de iglesia quieren expulsarlo más y que vaya en el mundo trabajar. ¿Qué pastores iglesia así hace? Yo pensaba, pero ahí me quedé. Luego hasta ahora me quedé, ¿cierto? Sí. Luego llegando acá y leyendo esa parte, ¿verdad? ¿No? Aquí algunos sacerdotes construyó Dios usando esta persona, negociantes, diferentes personas, ¿cierto? ¿Cómo mi persona puede entrar ahí? Hasta un gobernador, ¿verdad? No, varios gobernadores. Pero Dios quiere usar, ¿cierto? Cuando con nosotros entrenamos los misioneros temporales. Entonces, en Corea muchos pastores ve ese jóvenes universitarios, ve que, mejor no enviar, ¿sí? Problemáticos algunos. Algunos quieren aprovechar, conocer un país, disfrutar, se nota, ¿cierto? Pero cuando predicando el evangelio recibe la salvación, pastor Ospak no quiere enviar, todo quiere enviar, todos. Más importante, antes de enviar, pastor, eso pregunta, ¿tú recibiste las salvaciones?
Sí, pastor. Si tú recibió la salvación en tu corazón, ¿quién mora? Jesús mora, dice. Suficiente, dice, suficiente. Aunque gordo, feo, alto, flaquito. No ve, pastor. Solamente ve. ¿Qué ve? Oh, Jesús mora en ti, suficiente. Si pastor no cree en nosotros, Jesús mora, ese Jesús va a cambiar. Luego Jesús va a trabajar. Tiene la fe, ¿verdad? ¿No? Luego envía a todos los jóvenes. Mi generación, quinta generación. Poco más de 500 universitarios. El año 2025 viajamos, mis compañeros, más de 500 universitarios. Imagínense. Entonces, así 500 jovencitos viajando a diferentes países. Ellos servirán bien el Evangelio, predicarán bien. No, muchas situaciones en todo el mundo, ¿cierto? Pero como Dios, ¿verdad? No trabajó cada misionero temporales. Entonces, según la fe del pastor, muchos jóvenes problemáticos han visto la obra de Dios. Aunque todo un año, ¿cierto? En diferentes países, vivieron, ¿cierto? Según su manera, deseo. Pero Dios trabajó cada uno de los misioneros temporales. Luego ellos vuelven a Corea, desea ellos también. ¿Qué desea? Pide al pastor, quiero volver, dice. Sea África, sea Europa, sea Sudamérica. Quiero volver, dice. No, extraña mucho, dice. Entonces, pastor, sí, está bien, yo te ayudo para volver, ¿no? Sí, mejor servir el Evangelio toda la vida. Por eso, entre muchos misioneros temporales, entraron al seminario. Muchos misioneros temporales, estando en el seminario, enviaron misioneros a sus países donde estaba, ¿no? Como misionero temporal o diferente país. Que yo estaba en Paraguay, misionero temporal de Paraguay. Sí, ahí estaba. Entonces, yo también, igual que otros jóvenes, ¿no? Yo también, pastor, quiero volver a Paraguay, ¿cierto? Y nunca pensé Bolivia tampoco sabía. Sí, ignorante, ¿verdad? ¿No? Pero había un compañero en el seminario, usted creo conocerá, no sé, cabezón, grande cabeza, Shin Dong-min. Él es compañero. Entonces, él me hizo bailar también, algún evento, ¿no? Festival en Corea. Entonces, él, hermano, soy hermano mayor. Hermano mayor, ¿qué hace? Usted es misionero temporal, ¿no? Sí, presentamos. No quiero bailar, me da vergüenza. Soy mayor, tú jovencito, tú solo bailar. Pero me agarró y luego sí, y presentó, me enseñó. En mi patria Bolivia, ¿cierto? Mi patria Bolivia, eso. Entonces bailamos en academia, festival. Entonces ahí recién, por él, ¿no? Ese hermano, escuché Bolivia, pero nunca pensé. Entonces en el seminario, ahí pasamos. Yo pensaba que va a expulsar, va a ser expulsado, porque ese seminarista, ¿verdad? ¿No? Más peor. Luego no va a servir, peor, que contamina a otros. Por eso en ese caso, ¿qué debe hacer? Una manzana podrida que mejor dice cortar y botar, ¿cierto? Para que no perjudique a otros. Entonces ahí, sí, ¿verdad? No, pero por la gracia del pastor, también de Dios, y ahí podía servir el Evangelio. Estando acá, ¿cierto? En Bolivia, ¿no? En esa obra del Evangelio de Dios, yo también no pensé. Entonces, Dios va a trabajar a través de mi persona. Dudaba mucho. ¿Usted también tiene eso?
Usted también, ¿no? ¿Va a usar o no va a usar? Pero hasta este hombre, esta persona también Dios trabajando, sí o no. Usted mucho mejor que yo, ¿verdad? ¿No? No fue expulsado, sí o no. Aún viene, no está expulsado, sí o no. Pero mi persona varias veces. Entonces, a través de los hermanos ustedes, Dios va a trabajar grandemente, ¿verdad? ¿No? Amén, hermanos. Sí, deseamos, igual que esa obra de Dios, que aquí entre, ¿cierto? Que sea utilizado de Dios, ¿cierto? Acá. Y poco explicamos, ¿no? El libro de Nehemías. Antes el libro de Nehemías tiene el libro de Esdras. ¿Sí? Podemos buscar, hermanos, antes de ese libro de Nehemías, libro de Esdras hay. Entonces, el libro de Esdras, capítulo 1, el versículo 1, voy a leer. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Entonces, en el tiempo, en el reino de rey Ciro de Persia, ¿no? Para cumplir la palabra a través de Jeremías había dicho, dio ese corazón. ¿Qué corazón, no? El versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judas. Entonces, para que cumpliese, ¿verdad? ¿No? A través de Jeremías y a través de ese rey Ciro, ¿sí? Y dio ese deseo, ese corazón, ¿verdad? ¿No? Construir el templo de Dios, ¿verdad? ¿No? En Jerusalén. Él edifique casa en Jerusalén, que está en Judas. Ese corazón dio. Por eso ese rey que hace, el versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, la palabra de Dios a través de Jeremías, ¿verdad? ¿No? Y cumplió en el tiempo de ese rey Ciro de Persías. Recibiendo ese corazón de Dios, empezó a enviar los pueblos de Israel, los israelitas, los judíos, empezó a enviar de Persia a Israel. No es pocas personas, mucha gente está retornando. Cuando retornando a Israel, ¿cómo retornan los judíos, hermanos, leyendo aquí? Los que viven, los judíos que vivían en su lugar alrededor, la gente da, ¿qué da? Oro, plata, ganados, las necesidades, ¿cierto? Entrega, obligatoriamente da, enojándose da, voluntariamente, sí. Y Dios dio ese corazón, ¿cierto? Entonces mucha gente ahora, muchos cautivos de Israel, ellos están retornando, ¿verdad, no, hermano? ¿No? Sí. Uno de ellos, Nehemías, hermanos. Uno de ellos también, Esdras. Hay más, muchos. Sí, también Zorobabel, que han escuchado, ¿no? Templo, ¿no? Segundo templo de Dios. Entonces, hay mucha gente volviendo, así Dios ha dado la gracia, las bendiciones. Pero esta noche, libro de Nehemías, capítulo 3, hemos leído, ¿cierto, no? ¿Qué contenido del capítulo 3? Fulano está participando, reedificar. Fulano.
No es mucha gente, hermano, ¿cierto? No es mucha gente. Pero miles de personas estaban retornando con muchas materiales, oro, platas. Entonces ellos regresando a Israel, ¿cómo vive, hermanos? Con ese plata, oro que Dios ha dado, ¿cómo vive? En sus lugares, edifica sus lugares. En sus lugares cómoda vive. Pero algunos, diferentes, lo que han recibido, ellos participan, reedifica, dice, ¿cierto? Ese muro de Jerusalén, la puerta de ese muro de Jerusalén. No era fácil, hermanos. Enemigos salen, enemigos, amenaza. Luego, y manda, yo voy a ir para matar. Entonces, ¿qué hace? Si la mitad trabaja, otra la mitad con su mano, espada, lanza, arco, desde el alba temprano hasta las estrellas que salgan, trabaja. No es fácil, ¿cierto, hermano? Eso para reedificar, ¿verdad? ¿No? Pero ya, aquí vamos a ver Nehemías volviendo, ya luego terminamos, hermanos. Ya el libro de Nehemías, capítulo 6. Aunque había mucho enemigo, ¿no? Amenaza, quiere atacar, matar, pero finalmente, ¿no? Y se acaba, ¿no? Ya capítulo 6, el versículo 15. Voy a leer, sí, capítulo 6, libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 6, 15. Voy a leer luego el versículo 16, ustedes pueden leer, hermano, ¿no? Ya 15 voy a leer. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. El versículo 16, ustedes, ya 1, 2 y 3. Sí, así y fue terminado. Sí, había mucha situación enemigo, ¿no? Pero fue terminado, así dice, ¿cierto, hermanos? Dios ayudó. Ahí podía ver, confirmar, ¿verdad? ¿No? Dios estaba con ellos, ¿cierto? Dios ayudó, terminó. Entonces aquí nosotros justo ese tiempo estamos construyendo, ¿verdad? ¿No? Trabajando, hermanos. Vemos mucha necesidad, situaciones. Aunque miles de personas retornaron de Persia a Israel, con mucha platas, oros Dios ha dado, pero algunos así dedican su vida. Pero algunos también reedificando ese muro de Jerusalén, la obra de Dios. Pero podía haber, ¿sí? Esa persona, ¿cierto? Sí. Y Dios estando juntos. Finalmente se acabó. Fue terminado, ¿cierto? Los enemigos tenían miedo, ¿cierto? Ya ellos no puede tocar, ¿cierto? No puedo dañar. Que Dios protegió, ¿no? Dios cuidó, Dios está con ellos. Podía ver, hermano, ¿cierto? Luego cada vez necesitaba personas, Dios enviándose, las materiales, toda la necesidad, Dios cubrió. Amén, hermanos. Sí, aquí nuestro lugar, casa de Dios también creo, ¿no? Sí, aunque no es tiempo de reírlo, ¿cierto? Pero en ese tiempo también Dios nos va a proteger. Luego, Dios toda la necesidad va a dar. Amén, hermanos. Sí, esta noche hasta aquí nosotros compartimos. Primero voy a orar, luego 2 en 2, ¿no? 2 en 2 esta noche oraremos, hermanos. Sí. Primero voy a orar. Dios Padre, esta noche, muchas gracias. Libro de Nehemías, capítulo 3. Ese capítulo 3
completamente explica, fulano edificó, fulano hizo las puertas, fulanos, aquí sale, diferentes personas, diferentes también cargos tenían. En verdad, algunos sacerdotes, gobernador, también toda la persona que Dios utilizó, aquí estaba explicando. Pero esta noche nosotros compartimos, escuchamos. Nunca imaginé. Mi persona también en esa gran obra del Señor participaría. Dios usaría. Muchas veces pensé mi vida ahí. Ahí nadie va a conocer. Nadie va a saber. Ahí un día viviendo, luego va a morir. Luego va a desaparecer. Pero Dios nos dio esa oportunidad grande, participar en la obra de Dios. Dios Padre, todos los hermanos que están en ese lugar. Luego los hermanos que han recibido la salvación. Dios ha dado muchas bendiciones. La salvación, la salud, toda la necesidad. Nosotros también queremos servir a Dios. El Evangelio, nuestro Señor es Cristo que murió por nuestros pecados. Dios Padre, bendice a los hermanos de Bolivia, especialmente también aquí Ciudad de La Paz. Los hermanos están sirviendo, echando todo el corazón por el Evangelio, por la obra del Señor, nuestro Señor. Este terreno Dios nos ha dado. Todavía falta completar la mitad. Entonces pronto la dueña pagando en impuestos, su impuesto nacional, levantando gravamen, nosotros inmediatamente pagaremos la mitad del terrenos precios. Falta eso, sí, juntar, poco falta, pero Dios nos va a dar y sí o sí. Luego después, 1 año y medio, compraremos otro terreno que está al lado de este terreno. Dios Padre, estamos muy felices, estamos muy agradecidos que estar en ese lugar. Aunque veo muchas situaciones, necesidades, también veo cada día, Dios envía diferentes personas, los hermanos, mandando en ese lugar, sirviendo, cocinando, avanzando diferentes áreas de refacción. Estamos muy agradecidos. Dios Padre, también no solamente queremos construir, trabajar, juntamente queremos llevar este Evangelio, hacer seminarios bíblicos, CLFs por diferentes eventos, llevando, predicando esas buenas nuevas, el Evangelio, para que nuestros vecinos, todas las personas puedan recibir la salvación. También tenemos petición, ¿verdad, Dios, por ese terreno, por esta construcción. Nuestro anhelo que muchos hermanos que están alejados de Dios, de la iglesia, después de recibir la salvación, puedan volver, también nosotros llamando, visitando, puedan volver y servir junto a esa gran obra de Dios. Dios Padre, también nosotros necesitamos más ministros, más seminaristas, más ancianos, diáconos, obreros. Dios sí o sí va a levantar, va a enviar, que todo Bolivia así va a recibir la salvación. Dios Padre, también su siervo, pastor Oxupac, su salud, Dios dando para que largamente que pueda llevar ese Evangelio. También deseamos una vez más puede llegar a Bolivia, ese siervo de Dios. Dios ama, alegre. Si ahí llegando, pisando nuestro territorio de Bolivia, esa gran bendición de Dios. Deseamos conocer ese nuevo lugar, cómo nos apoyó en gran manera. Dios Padre, esta noche nosotros orando a Dios, Dios va a escuchar. Nosotros eso creemos. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, entonces,
anuncio, ¿no? El presentador, después de dar anuncio, dos en dos orando, terminamos, hermanos.